Días, bienvenidos a un episodio más de Tu Ciudad. Hoy está apagado esto, no hubo aplausos, estoy solo, esta nómina cada vez está peor, esta nómina va de para abajo, pero los invitados suben y suben y suben y cada vez tenemos más cosas interesantes que contarles. Un martes de más a través de Vive TV Colombia, en Tu Ciudad. Y hoy nos acompaña un invitadísimo. Vamos a iniciar. Los invitados están geniales, pero el primero que vamos a tener hoy, un invitado muy, muy, muy especial, don Agustín Agreda, una persona, un enlace fundamental en el distrito para los temas referentes con las etnias, con los grupos indígenas. Pero dejemos que don Agustín mismo nos cuente más un poquito del proceso y así empezamos hoy en Tu Ciudad a través de Vive TV Colombia. Bienvenido, don Agustín. ¿Cómo está? Mucho gusto. Juanguito Cuicunata, Pai Señorcito, Pai Mamita, Ayitam Kaima Pusabasa Sangue, Kaipe Kayiyam Kan. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a este canal comunitario Vive. Sí, me presento, mi nombre es Agustín Agreda, soy indígena del pueblo Inga de Colombia. Nosotros los Ingas somos oriundos del departamento de Putumayo, al sur de Colombia. Pero yo soy indígena nacido aquí en Bogotá. Ok. Sí, estábamos hablando la otra vez. Bueno, nos ponemos un poquito en contexto. Vive TV como productora está ahorita produciendo, perdón la redundancia, un documental de la alcaldía de Rafael Uribe Uribe. Estamos haciendo un documental basado en los pueblos indígenas que están arraigados en esta localidad. Y don Agustín ha sido una parte fundamental de este proceso. Don Agustín es una parte muy importante, no solo para el proceso, sino para las comunidades, el enlace que tiene con las comunidades. Y yo, a término personal, he aprendido una que otra cosita de don Agustín y me encanta hablar con él cuando estamos en las grabaciones, nos ponemos a hablar con don Agustín y me contaba eso, que es curioso. Don Agustín es su pueblo es oriundo del Putumayo, pero él es indígena, nacido en Bogotá, pero eso no lo ha evitado, como ustedes lo notaron, de seguir manejando la lengua materna. Sí, creo que es un tesoro que yo guardo de recuerdos de mis abuelos, porque como te comenté en uno de los días de trabajo de grabación, mis abuelos llegaron como a finales de 1959, eh, eh, mi mamá y mis abuelos. Pero ellos tenían digamos, una cosmovisión fuerte. Aparte del saber de la medicina tradicional, estaba fundamentalmente la lengua materna y creo que eso fue lo básico que me transmitió mi mamá. Mi mamá la lengua materna y mi papá el conocimiento de las plantas medicinales y creo que eso me ayudó muchísimo, pese a que tuve mucha discriminación en ese tiempo por la lengua materna, porque se burlaban de mí, porque yo hablaba diferente, pero eso no me impidió que yo pues no me achantara o por decir así dejara de usar la lengua materna, que es lo que me enseñó mi mamá. La discriminación que se ha visto en Colombia, pues en el mundo, pero pues nos centramos puntualmente en Colombia, en Bogotá, lo que usted me dice, o sea, como esa discriminación hacia sus raíces, hacia su lengua, es dura de sobrellevar. Tiene que tener uno mucha personalidad para poder salir avanti y seguirla defendiendo. Que también hablábamos nosotros la otra vez detrás de cámaras, también era el tema de las juventudes de sus pueblos, sus hijos, sus nietos, ya van perdiendo eso y ya les da, entre comillas, pena pertenecer a este tipo de cosas. ¿Es así o no es así? Sí, eso es una problemática que estamos mirando aquí, sobre todo los pueblos o comunidades indígenas, no podemos hablar de pueblos, comunidades indígenas, familias que han llegado aquí al Distrito Capital y que es una de las problemáticas más grandes que tenemos, digamos, los pueblos que de alguna manera tenemos todavía la posibilidad de hablar la lengua materna, pero otras que vienen ya con una pérdida de identidad, inclusive desde el mismo territorio, y que acá se ahonda más, un poco más. Yo hago una comparación de lo que
ha pasado. Hoy en día hay una sensibilización más por el tema digamos, de liderazgo, de lo que han hecho de algunas autoridades, líderes y lideresas, en el caso por lo menos de la lengua materna, que ahora hoy en día está protegido por el Ministerio de Cultura. Sí. Mamá Antonia es una de las que referentes, ella estuvo allí en el Ministerio de Cultura y dejó casi que como un mandato allá de que se deben hablar las lenguas maternas, por eso estamos en el diseño de la lengua materna. Hay una cuestión importante frente a lo que sucedió cuando yo era, pues me tocó a mí, la discriminación sí era muy fuerte, inclusive todavía se miran en algunos lados de esa parte, pero sí tuve la posibilidad también cuando estuve más adelante también de tener como sentir ese rechazo y eso, pero hoy en día hay una sensibilización, creo que la ciudadanía bogotana está más consciente de que hay pueblos y comunidades indígenas que tienen una cultura, que tienen un pensamiento, una cosmovisión, y ese es el trabajo que hemos hecho los líderes, que hemos venido marcando un proceso largo, porque no ha sido fácil. Bueno, tenemos palabras curiosas que digamos, pues no todos las manejamos. Y una que me parece fundamental de aclarar un poquito es, en Colombia nuestro idioma oficial es el español, pero eso no quiere decir que creo que tenemos, creo no, son más de 60 lenguas de comunidades indígenas que tenemos en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre un idioma y una lengua? Bueno, más que aquí en Colombia, según el Ministerio de Cultura, como le estoy diciendo, hay 115 pueblos indígenas y de esos 115, 64 hablamos lengua materna o idioma. Pues acá en Colombia se habla de lenguas maternas porque pues no lo caracterizan como un idioma. En el caso de la lengua inga, que es una variante del quichua, es ya un idioma porque tiene como todo una trascendencia, digamos, una estructura Ok, para hacer gramatical, todo el para tema. hacer es una estructura como lo que es el inglés o el francés. Se conjuga en todos los términos, hay Tiene unos escritura. presentes, unos pasados, bueno, todo ese tipo de cosas que tiene una estructura en una lengua. Entonces, por eso se diferencia, se diferencia porque el quichua se habla incluso desde la Argentina hasta Colombia. Entonces, más o menos son como unos 25 millones de quichua hablantes y de ahí no se puede decir que es Que eso es solo una lengua. una lengua. Ok. Sobre todo es muy marcado en Bolivia, en Ecuador y Perú, que nosotros, por lo menos el inga, que es una variante del quichua, como el inglés, que tú ves que hay una pronunciación Más marcada, marcada, sí. entonces pasa eso. Yo por lo menos nosotros nos entendemos con algunos hermanos en Bolivia que hablan exactamente igual. Y por eso, inclusive entre los ingas, el pueblo inga habita en tres zonas o departamentos de Colombia. Es decir, en el departamento del Putumayo, en la parte alta, o sea, La en la montaña. parte andina, en la parte media, lo que es Mocoa y en la parte baja. Y siempre varía algunas cosas en la pronunciación, pero nosotros pues nos entendemos bien y yo con los hermanos quichuas, por decirlo de Otavalo, yo les entiendo. Lo que pasa es que ellos son como más fluidos, Ok. mucho más rápido, pero eso es así. ¿Hay algún proceso que tengamos ahorita establecido desde el distrito o desde el gobierno, hablando de cosas generales, en donde se pueda mantener este tipo de cosas tan fundamentales como la lengua, como las tradiciones, el proceso ancestral que usted tiene con las plantas? ¿Se está estableciendo alguna norma? ¿Existe alguna norma que el pueblo, que el gobierno los proteja a ustedes diciéndole sí, vamos a hacer una escuela, vamos a hacer algo puntual para que se siga conservando esto? Sí, claro, primero que todo están los planes de salvaguarda ahí en Colombia desde el año 2013, creo que es más o menos, eh, el Ministerio de Cultura de la Nación vio que hay algunas comunidades indígenas, como el caso de Inga, estamos en condición pues, de perder la identidad Sí. y por eso se creó el plan de salvaguarda. En el plan de salvaguarda lo que dice es
que las entidades, sobre todo las entidades territoriales, los entes territoriales, en este caso las instituciones, se deben enmarcar en el trabajo de fortalecer la cultura a esos pueblos que estamos en riesgo. Y eso es lo que se ha hecho a través de acciones concretas que las mismas comunidades han propuesto. Es decir, necesitamos una escuela bilingüe, Sí. entonces el gobierno tiene que hacer caso a eso, por lo menos para hacer las prácticas y uso. Claro que la mayor responsabilidad, como le digo, está en las mismas familias, en primer lugar, pero tiene que haber un establecimiento o otras ayudas importantes para que eso no se pierda. Eh, Hoy en día pues se están haciendo eso. En el Distrito Capital, los Ingas, nosotros fuimos los pioneros en, por lo menos antes de que se creara el plan de salvaguarda, por lo menos de crear una escuela bilingüe, la primera escuela bilingüe Ah, que en se Bogotá. creó, sí, en Bogotá, en Ok. el año 1994 se creó con resolución y eso ¿En lo dónde hizo está Mamá ubicada? Antonio. Eso operaba en el Cabildo Antiguo, si era toda una, se llamaba Centro Intercultural Inga, donde así estaba la escuela, funcionaba una escuela en la parte primaria, ¿cierto? Sí. Lo básico, pero después, pero, y estaba con resolución incluso. Pero su Después, merced habla en posteriormente, pasado, o sea, ya ah, no existe. no, sí, desafortunadamente la sede colapsó, pero la resolución está, esa no está Oh. vigente y funcionaba unos años después en la escuela Santa Inés, donde queda medicina legal, ahí en esa Ah, ok, escuela sí, sí. sí, sí, sí. Allí funcionó unos años pues nosotros estamos en estos momentos en el tema de la recuperación. Nosotros creo que hemos sido muy estratégicos, el Cabildo Inga, sobre todo el Inga, que ha puesto como esas pautas, digamos, sí, hemos puesto el plus en crear por lo menos los jardines infantiles. En el año 2007, por lo menos nosotros fuimos los Ingas, fuimos los que hicimos el primer jardín de primera infancia, pensando precisamente eso, en fortalecer la parte cultural, pero también la lengua materna. Se llamaba Huavitacunapa Huasi, la casa de los niños pequeñitos, Ah, y ok. hoy en día eso sirvió como política pública para que el Distrito Capital, en este caso la Secretaría de Integración Social, abriera las famosas, hoy en día se llaman casas de pensamiento, que lo tienen hoy en día los demás pueblos o cabildos que existen acá en el Distrito Capital. Los cabildos de los que habla don Agustín son cabildos completamente centrados por cada comunidad. Digamos, la Inga tiene su cabildo o ustedes tienen un cabildo general de las comunidades, porque pues ahorita con el proceso que estamos haciendo el documental, pues hemos visitado 4 o 5 comunidades indígenas. Ustedes aparte, su merced siempre nos ha acompañado, pero ustedes tienen un proceso que los abarque a todos, digamos en esto, tenemos la escuela bilingüe, pero pues es para los ingas, pues porque es su lengua. Pero hay un proceso parecido en las otras comunidades o cada una tiene que mirar cómo se salvaguarda. No, hoy en día creo que para las comunidades que han llegado es mucho más fácil, como le digo, A ustedes abrieron el camino. El INGA abrió el camino. Hoy en día en el distrito funciona una mesa consultiva de 14 cabildos y allí 9 de ellos tienen la posibilidad de tener también sus escuelas o casas de pensamiento que llaman allí. Es una estrategia que se ha podido ganar, en el cual no solamente se da el tema de la primera infancia, fortalecer esa parte de la lengua materna, lo que es la medicina tradicional, la cultura, la música, la danza. Eso ha ayudado mucho. Hay algunas comunidades que no tienen esa posibilidad porque hay un choque, digamos, de estructura organizativa que lastimosamente las entidades y el distrito no ha querido entender Okay. porque, o sea, quieren, digamos, hacer una asimilación de que todas para poder acceder a unas acciones afirmativas, una política pública, tiene que convertirse en cabildo.
Y eso nosotros, yo como por lo menos he luchado mucho para el tema de respetar las cosmovisiones, las formas De estructurales cada y uno. sociales de cada pueblo, venga de donde venga. Entonces, algunas pueblos o comunidades indígenas que están aquí, les ha tocado adaptarse a ese modelo único que les ha hecho las entidades o el distrito para poder tener atención, digamos, de una política pública, y eso va en contra del pensamiento y la cosmovisión y todo lo que pueda tener una comunidad. Por lo menos ahí en la Amazonía funcionan las capitanías o cacicazgos, otra forma de organización social que bien el distrito lo puede atender de esa manera. Sin embargo, el distrito no ha entendido, o sea, el tema de las cabezas, la administración distrital en cabeza de todas las entidades, no han entendido eso, que eso es un daño, porque finalmente están haciendo una asimilación y eso es una acción con daño. Listo, don Agustín. Ya volvemos, vamos a ir a un corte de comerciales y ya volvemos porque la conversación está interesante. Tengo un par de preguntas más para don Agustín y quédense acá en tu ciudad a través de Vive TV Colombia. Estás viendo Vive TV. Somos parte de ti. Acá, regresando a tu ciudad y feliz porque me acaban de decir, ¿cuándo era el Putumayo? Ah, eso ya es invitación, ya, eso ya es fijo. Seguimos con don Agustín Agreda. Don Agustín, su merced es taita. Es taita. Nosotros en Colombia, o por mi parte, siempre hemos escuchado el concepto de taita. Y obviamente lo dirigimos directamente a comunidades indígenas. Pero realmente, ¿qué es ser taita en los ingas? Bueno, hay dos formas de esa figura, por llamarlo así, de respeto, que tienen, sobre todo en las comunidades que somos de ascendencia andina, incaica. En el pueblo inga, el taita puede ser la autoridad. O sea, yo fui autoridad en el periodo, en el año 2008, yo fui gobernador del Cabildo Inga. Okay. Por eso esa figura es como los expresidentes que son vitalicios y ya Ahí quedó queda. como taita, por respeto inclusive los demás gobernadores nos llamamos así por respeto taita, taita o mama. En el caso por lo menos que allí en la localidad Rafael Uribe Uribe, los ayllus, allí habemos pues 5 taitas, imagínense, viviendo allá. Mamá Antonia, mamá Pastora, taita Clemente y taita Benjamín, que vive en la parte alta de esto. Y también están los taitas sinchis, son los que manejan la medicina tradicional, como el caso de la medicina sagrada. Entonces, por eso mismo se les dice taita Okay. a las autoridades y también a las personas, como el caso de que manejan ya el tema espiritual y el manejo de la medicina sagrada. O sea, internamente para ustedes es un orgullo llegar a ser taitas. Sí, sí, claro, es muy importante, creo que es el caminar de digamos, de toda persona. Yo por lo menos tengo el conocimiento de la medicina tradicional que me enseñó mi papá, pero como eso es por niveles y el nivel, digamos, de los ingas es casi el nivel 5 para llegar al tema de la medicina sagrada. Yo quedé como en el 3 por ahí decir, Ah, ok. porque mi papá sí me enseñó y mi mamá también, porque era médica tradicional. Eso es, y como le digo siempre por respeto, las demás comunidades han aprendido. Eso es una cosa importante que también estamos haciendo, creo que entre los demás pueblos y sobre todo con el tema, ahora sí quiero hablar de la Mesa Local Indígena de Rafael Uribe Uribe, en el cual pues he venido desde el año 2000, del 2021, cuando se posicionó como una instancia de participación local reconocida, y es la única Localidad. que tiene aquí en el Distrito Capital, que tiene una resolución. Aquí en Bogotá, en las 20 las localidades, existen mesas locales indígenas, pero no tienen esa figura. Yo, desde el año 2011, cuando éramos mesa autónoma, yo luché y afortunadamente hubo una administración que entendió, digamos, el concepto de qué es ser una instancia de participación
donde se pueda de alguna manera dialogar la política pública, como está establecido en un decreto que se inventaron en el año 2011 y que después ratificaron las mismas comunidades indígenas en el 2015. El decreto 612, allí está. Entonces, yo he venido ejerciendo eso y por eso todos los compañeros indígenas que están allí me dicen taita. Bueno, por respeto yo... Por el proceso, porque también es un proceso porque el proceso fuerte político que se hizo. exactamente, creo es una cuestión que a veces se preguntan ustedes cómo lograron ese ¿no? de Sí, trabajo. es un proceso largo, eso es Sí, de años. Eso no sí. es de yo me presenté y tengo esta idea y... Sí, creo que eso es como importante el trabajo que hemos hecho desde la mesa, todos encaminados a seguir, digamos, valiendo los derechos, ahí sí los derechos que tiene cada individuo, ya sea de manera colectiva o individual. Y vuelvo al caso que te estaba señalando. El distrito tiene que aprender a mirar esas otras formas de organizaciones y Rafael Uribe ha respetado eso. Fíjese que a mí cuando se instaló la mesa indígena, que vinieron a los mismos de la Secretaría, me decían, no, es que usted solamente tiene que aceptar a los del decreto 602. Okay. Le dije, qué pena, pero yo en esa parte no, yo soy inclusivo y va en contra de mis pensamientos de trabajo como líder comunitario y yo no puedo dejar a las No personas puedo que tienen sesgar. otras formas de estructura social en sus comunidades y eso ha sido bien, nos ha funcionado y a veces se preguntan ustedes cómo lograron esa resolución. Es a puro trabajo A y pulso. a pulso, exacto. Don Agustín, para cerrar, un consejillo que usted le pueda dar a sus generaciones, de su pueblo como tal, pero me parece muy importante que por parte de un taita, de alguien importante, de esos enlaces que tenemos aquí en Bogotá, a las personas no indígenas, Bueno, a estos muchachos que vienen, porque a mí me preocupa un poquito el tema de la gentrificación que se está usando ahorita. También por fuera de acá del CEDA hablábamos con don Agustín del tema del yagé, que don Agustín me decía, sí, pero eso es una preparación, es así, y eso no tiene costo. Es si la persona que lo hace le puede decir, sí, usted está apto para eso, pero acá en Bogotá ya lo estamos viendo como negocio. Oye, no, sí, nos vamos para tal finca y te vale 50, 100 mil pesos la experiencia y te damos el viaje. Ese tipo de gentrificación está dañando también la cultura. sí, bueno, yo en primer lugar, el primer consejo que le doy, no solamente a las generaciones de mi pueblo, al Ayllu que vive en Rafael Uribe Uribe, porque somos 14 familias, que son aproximadamente 60 personas que estamos ahí en la localidad Rafael Uribe. A ellos lo que siempre un día me dijo mi mamá, Kami Ukagen y Achaikunga Nukanche y Maca mana chinga chicongue, ama chinga chinga. Entonces, es decir, tú tienes que tener muy presente, me decía mi mamá, que tú perteneces a un pueblo y el camino no lo debes hacer perder. En ti está el que ese camino no se pierda. Entonces, lo que le hago la reflexión a ellos cuando nos sentamos a ellos, a las nuevas generaciones, es eso, recordarles que hacen parte de una cultura, ¿cierto? Y que deben, no, sobre todo, hacer el ejercicio de hacer las prácticas, no solamente en el tema de lo que es la lengua materna, en el tema de lo que es la medicina tradicional, festejar, digamos, esos acontecimientos importantes como es el inicio del año Inga, todo eso ayuda muchísimo. A los jóvenes de las demás comunidades también les he dicho cuando nos sentamos a hacer el trabajo, digamos, colectivo e intercultural, mire, por favor, sobre todo el consejo a los que están sentados y tienen responsabilidad en la mesa, como que fueron así como fui yo delegado para estar presente en la mesa, mire, hagan su trabajo corresponsablemente primero, en hacer acciones que ayuden a fortalecer esa cultura que de alguna manera lo están perdiendo, porque ellos sí tienen una mayor posibilidad De perder eso. de perderlo. Ahora, con el tema de los jóvenes,
yo he tenido la oportunidad de dialogar incluso con hacer, digamos, charlas, conversaciones en los colegios, hacer una sensibilización de lo que es ser indígena y que hacerles ver que en Colombia existen muchas formas de pensamiento y en ellas estamos las comunidades indígenas, porque anteriormente, cuando yo estaba en la escuela, solamente me decía que existieron los chipchas y los Y los muiscas. muiscas. Ahí estaba el libro de geografía que por ahí lo tengo. Solamente eso, Y seguimos con ese tema. es con ese tema. Entonces, no. Hoy en día, los chicos, tengo jóvenes estudiando en los colegios, a veces me invitan y me dicen, ay, mire, me dicen, Taita, es que la profesora dice que si usted puede ir a hacer allá una charla, eso le digo, claro, yo he hecho eso. También creo que desde los espacios de participación que estoy en estos momentos representando, como es el Consejo de Cultura, he sido también consejero de planeación local. Bueno, esos espacios que me permiten de alguna manera llevar la voz Sí. de alerta y decir que existen otras formas de vida que también podemos coexistir en medio de todo un territorio como es una localidad. Bueno, y con el tema del yaje, yo le digo cosa, el yaje es una cuestión que debe verse de una manera más respetuosa. Yo soy de la creencia de que esa medicina tradicional, sí, lo hacemos práctica, los ingas, sobre todo porque debemos conservar esa parte fundamental que es el legado que nos dejaron los mayores. Y no estoy de acuerdo en lo que se está convirtiendo en un marketing, ¿cierto? De llevar, sí sé que hay personas no indígenas que a veces van a comunidades indígenas, están unos meses, 2 meses y a veces ya Y se llegan vuelven acá taitas. ya se convierten en taita y andan ofreciendo. Y ese es un llamado que hemos hecho desde mi cabildo. Ya hemos reflexionado el tema del tema de no hacer uso de esas medicinas, hacerlo de manera respetuosa. Si tú quieres tomar una medicina, bien puedes ir al Putumayo, prepararte física, mentalmente, hacer una dieta, buscar y no es una cuestión de que tú tengas que pagar. Mire, las personas o los mayores, como en el caso de los que te van a dar, pues lo hacen de toda. Ahora, si tú quieres darle a algo, eso es otra Otra cosa, cosa. Ok, otra cosa sí. que te nace de corazón. Mire, Ok. por el compartir y todo eso. Pero que ya es que se vuelva un negocio, sí, ya no Es estoy de acuerdo. peligroso. Es peligroso. Sí. Bueno, don Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en tu ciudad. Una persona con la que nosotros nos podemos sentar y hablar por horas porque el tema es denso y a término personal es muy interesante. Pero pues, como dicen los clásicos, ¿no? El tiempo de televisión es corto. Pero agradeciéndole de todo corazón, don Agustín, que nos hubiera podido acompañar hoy. Creo que no es la última vez que don Agustín va a estar delante de las cámaras de Vive TV porque tenemos otros proyectos con ellos. Y no, acá don Agustín, las puertas abiertas siempre para que su merced deje su mensaje. Bye a ustedes por esta invitación. Me voy muy contento porque pues puedo de alguna manera visibilizar un poco del trabajo que estamos haciendo hoy en día con la memoria de los saberes de los pueblos indígenas, que es muy importante que después los vamos a compartir. Muchísimas Sí, gracias. señor. Don Agustín, muchísimas gracias. Y nosotros nos quedamos acá. Vamos a ver un par de trailers. Si ustedes quieren participar por unas boleticas, entonces vamos a ver un par de trailers. Si ustedes dicen, nos escriben en redes sociales, vi el tráiler de tal película en tu ciudad, quiero boletas, y ahí les vamos contestando. Esto es Tu Ciudad a través de Vive TV Colombia.